que Dios quiera no pase. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Águila. Vamos a tener una moción de saludo porque nos están acompañando unos escolares y continuamos con el siguiente orador. Saludo del congresista Ventura Ángel. En el marco de la Semana de la Educación en Seguridad Vial, el Congreso saluda a la institución educativa Benito Juárez, que ha participado activamente en las actividades organizadas en el Congreso de la República. Tiene la palabra el congresista Mauricio Müller en representación de la célula parlamentaria aprista, hasta por 20 minutos. Presidente, comenzando con el rito, me ha pedido una interrupción el congresista Ceballos del Frente Amplio. Se la estoy otorgando. ¿La una interrupción o las dos interrupciones, congresista? No, la segunda me la ha pedido el congresista Lucio Ávila, presidente. Ok, entonces la primera interrupción para el congresista Ceballos y segunda interrupción para el congresista Ávila. Gracias, presidente. Un saludo a todos. Gracias por cada segundo que me están prestando. Quisiera preguntarle al señor ministro de Economía y al premier aquí presentes si cuando se han referido al presupuesto para el proyecto Majes Iguas 2 se están refiriendo para el pedido injustificado del concesionario de $110 millones que va a incrementar el presupuesto de una forma descomunal a lo que está planificado, o va a servir esto para el afianzamiento hídrico, o va a servir para la reparación de los túneles y canales, que sin ese componente no hay proyecto. Entonces quisiera que nos aclaren en ese punto. En segundo lugar, quería comentarles de que en realidad estoy viendo de que hay un endeudamiento de 25.000 millones de soles, y mi preocupación es mayor allí porque en deuda judicializada hay otro tanto, y en dólares, y en las exoneraciones tributarias anualmente se estiman que son 9.000 millones de soles. ¿Qué estamos haciendo? La plata está allí, está botada, la tienen las grandes empresas. Me preocupa también en la página 8 del PPT que han presentado, donde dice hay espacio para mejorar en diversos pilares el tema de competitividad. Discúlpenme, este cuadro es de otro planeta, esto no es la realidad del país, no estamos tan cerca de la OCDE. Aquí lo que están mostrando es que estamos cerquita, menos de un punto para alcanzar en infraestructura, en institucionalidad, en el entorno macroeconómico, sofisticación de mercados, estamos mucho más lejos. Este punto de partida no es real. Y hay 3 puntos que han presentado, ojalá que me alcance el tiempo, tengo 28 segundos aún. Afianzar el crecimiento, ¿de quién? Allí hay plata, deuda judicializada para recogerla, ojalá que la puedan, y mejorar el sostenimiento fiscal en la modernización del sector público. Discúlpenme, si no reformamos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, y no reformamos otros ministerios, vamos a seguir en la misma letanía de siempre. Entonces aquí hay que hacer cambios estructurales mayores. Y en el tercer punto, el impulso a la competitividad, ¿cuál es el impulso a la competitividad? A los grandes empresas. Muchas gracias, congresista Ceballos. Tiene la segunda interrupción, congresista Ávila. Gracias, presidente. Es obligación del gobierno central proporcionar bienestar para la población, pero en mi región el 75% padece anemia, afectando en forma permanente el intelecto físico de las personas. Por eso le pido al premier implementar un programa de emergencia para mi región. El presupuesto es eminentemente centralista. Sacando cuentas matemáticamente, es algo más del 80% que va a manejar el gobierno central en el rubro de inversiones. Si a esto le sumamos un 5% adicional, con dineros provenientes de los saldos de balance de los gobiernos locales y regionales, el gobierno central estaría manejando el 85% del presupuesto para este rubro de gastos de capital. Por eso pedimos que el premier y también este Congreso reorientar este presupuesto 2019 para cubrir los problemas más urgentes que tengan que solucionar el bienestar de la población, especialmente en lo que es salud y educación. Finalmente, preocupa, señor presidente, que la economía del país, el PBI, va a crecer no más del 2.5%, señor ministro de Economía. ¿Y cómo es que nos vamos a endeudar con algo más de 25.000 millones de soles, que equivale al 15% del presupuesto que se nos ha presentado? O sea, ganamos poco, pero nos endeudamos grande, y esto tiene que ser evaluado por este Congreso, presidente. Pensamos que muchos de los problemas que se ha tocado aquí
tienen que ser abordados en forma real. Pensemos en un presupuesto más humano, pensemos en un presupuesto de las graves carencias que sufre nuestra población, especialmente en las regiones del Perú interno, del Perú profundo, de las serranías, como mi región Puno. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ávila. Para que continúe, congresista Müller. Bien, presidente. Manifesté que estábamos como en un rito, efectivamente, y todo esto es parte de un rito constitucional o de una liturgia, porque tiene normas preestablecidas que todos las seguimos, pero que sabemos perfectamente que va a producir un resultado que ya está cantado, porque el ministro y el presidente del Consejo de Ministros están en la obligación de venir a sustentar un presupuesto. Los parlamentarios hacen uso de la palabra expresando casi todos objeciones al presupuesto. Después esto va a la comisión permanente, las mismas objeciones son llevadas también por los parlamentarios a cada una de las discusiones y sesiones que se hacen en la comisión permanente, y después de una discusión larga de varios meses que va a llegar hasta noviembre, viene un dictamen. Y en la noche del debate de ese dictamen, los parlamentarios empiezan a presionar por los pedidos que les corresponde en su condición de representantes del pueblo, y los viceministros o los directores generales o los funcionarios de tercera o cuarta fila del Ministerio de Economía se encargan de decir al ministro: esto sí pasa, esto no pasa, esto puede ser, esto póngalo, etcétera. Y al final el ministro decide poner las famosas disposiciones transitorias en las que se consignan los pedidos de los parlamentarios para que las obras que traen desde sus pueblos puedan estar consignadas en la ley de presupuesto, con lo cual el parlamentario cumplió. Ahora, otra cosa es que estando como una disposición transitoria especial una partida presupuestal para una determinada obra, en el año se vaya a ejecutar, eso ya es otra cosa. Y de hecho, el 80% de esas obras que se incluyen en las disposiciones transitorias no se ejecutan. ¿Por qué? Porque se incluyeron, entre otras cosas, para que el parlamentario vote a favor de la ley. Y claro, ¿cómo va a votar en contra si ahí está lo que está pidiendo? Y puede ir a su zona a decir: lo he logrado. Bueno, pero de ahí se tiene que pasar el resto del año mendigando en el Ministerio de Economía a que la partida presupuestal que está establecida allí salga para la obra. Y claro, primero lo recibe el ministro, después el ministro ya no está, vaya donde el viceministro, después ya no está el viceministro, vaya donde el director no sé cuántos, y al final lo recibe la secretaria y le dice: no hay nada. Ese es el rito, presidente. Ese es el rito anual en el que caemos todos los años. Y bueno, eso es porque constitucionalmente hablando somos un Congreso pequeño, somos un Congreso que tiene capacidad de fiscalizar pero en palabras, y somos un Congreso que perdió la esencia de los congresos que se generaron a partir de las democracias que se cimentaron en el mundo con la Revolución Industrial, que la iniciativa de gasto la tenía el pueblo. La iniciativa de gasto la tiene el pueblo a través de sus representantes. En las grandes democracias, en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, los parlamentarios tienen iniciativa de gasto y tienen veto de gasto del Ejecutivo. Obviamente en lo personal no, pero las cámaras sí, y las cámaras son las que deciden el presupuesto. Eso los obliga a compatibilizarse con el Poder Ejecutivo, no pueden poner cualquier cifra. Y obliga al gobierno a poner todas las cifras a disposición del Parlamento. Pero lo que nos trae el ministro son las cifras que el ministro quiere traer, no son todas, porque los que elaboran estas cifras y que tienen insumos que los llevan a determinar cada una de estas cifras, las tienen guardadas, no aparecen en el portal de transparencia. Los portales de transparencia de los distintos ministerios, incluido el MEF, pero también entidades que dependen del MEF, como por ejemplo la SUNAT, ni siquiera ponen la relación de los funcionarios públicos o de toda su planilla. Y claro, entonces las cifras vienen y no sabemos si serán verdad o no. Ya se puso en evidencia aquella frase del presidente Vizcarra de venir a decir lo ha dicho en el discurso presidencial de 28 de julio. O sea, no fue una declaración dada solamente a través de una conferencia de prensa. Dijo: el próximo año, el presupuesto del año 2019 tendrá 40% para los gobiernos locales y regionales.
Y este presupuesto nos está anunciando el señor ministro que con la justa llegará a 30%, o sea, la cifra es siempre. Lo que desconocía el señor Vizcarra, que muchas cosas parece no conocer, es que cuando él decía esas cosas, ya el presupuesto ya estaba escrito, ya todo esto estaba elaborado. Y desconocía que el presidente de la República no tiene capacidad ni condiciones de dar una orden en el sentido de cambiar una partida presupuestal de la noche a la mañana. Esto no se hace con órdenes, eso se hace con políticas. Y las políticas no se hicieron antes, y cuando entró el señor Vizcarra no las encontró hechas como para poder adaptarse a ellas, porque no existía ese criterio descentralista por parte del gobierno, pero diríamos más bien por parte de los funcionarios del Ministerio de Economía. Otra cifra que también está en entredicho es la del crecimiento económico del año 2018, que se ha establecido que el PBI ha crecido 4.0%. Yo presté especial atención a las palabras del ministro cuando leyó esta cifra, puesta en el ecrán de la pantalla. Y dijo, estamos un poquito debajo del 4%. Aquí dice 4%, pero él dijo un poquito debajo del 4%. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede leer una estadística así, diciendo un poquito debajo? O sea, no estamos en 4%, pues, un poquito. ¿Cuánto es ese poquito debajo? Es bonito, se ve claro, 4%, se reparte 4%, pues no es 4%. Pues. Las proyecciones máximas llegaron a 3.6. Ese poquito será ese 0,4% del que se está hablando. Eso es un montón de dinero. Y es una diferencia sustancial. Una centésima o una décima en estadísticas de un país son una gran cantidad de dinero. Entonces el ministro no puede venir aquí a decirnos un poquito debajo del 4%. Y como todos están distraídos o leyendo sus intervenciones, etcétera, pasó. Pero el ministro tiene el deber de explicar eso, presidente. Porque yo dudo que sea incluso 3.6%. Y ello me lleva a dudar también en la proyección del crecimiento al 4.2% para el año 2019. Porque un gobierno que lo único que hace es manejar inercialmente la economía, que no la impulsa y que no genera la confianza que necesita la economía, no va a poder alcanzar ese tipo de metas de crecimiento, porque para ello se supone que deben haber políticas que orienten a quienes son los inversionistas, pero también a que el gasto del Estado sea un gasto del Estado destinado a generar justamente los mecanismos de riqueza. Pero si vemos que los gastos del Estado en gasto corriente siguen siendo los mismos del año pasado, incluso se está aumentando ligeramente, entonces es claro de que va a ser más de lo mismo. Y eso, presidente, nos debe llevar a la conclusión de que, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Mire, estamos en un ambiente político en el que muchos representantes del gobierno, parlamentarios o ministros o aspirantes a ministros, dicen que este es un Congreso obstruccionista, que este Congreso quiere tumbarse al señor Vizcarra. Le vendieron el tema siempre a los presidentes que tenían necesidad de dialogar, y se ha tratado siempre de romper el diálogo político diciendo que existen sectores que quieren buscar la ruptura constitucional. Pero la ruptura constitucional, presidente, que no beneficiaría a nadie, más bien ha estado en boca de quienes defienden al gobierno. Y este Congreso obstruccionista, supuestamente, todavía sigue con su abdicación de facultades que tienen hasta el día 20 de septiembre los miembros del gobierno para seguir legislando. Es decir, yo no entiendo este Congreso obstruccionista que desde octubre del 2016 hasta el día de hoy le hemos dado 3 veces facultades extraordinarias, y no por un día, por 60, por 90 días. Han emitido ya 150 decretos legislativos este gobierno. 150 decretos legislativos que son casi los que también ejerció durante 2 años Hugo Chávez en Venezuela. No digo que sea por lo mismo, pero Chávez tenía un Congreso completamente proclive, el 99% era de él, y él bastaba que dijera, denme facultades, y le dieron facultades totales. Y en esas facultades totales se sacó más o menos 120 y tantas leyes. O sea, menos de las que sacó el gobierno del señor Kuczynski y de las que tiene el gobierno del señor Vizcarra. O sea, tienen las facultades legislativas y tienen las facultades ejecutivas, tienen todo. Pero no, aquí la culpa la tiene el Parlamento.
Y tan la culpa la tiene el Parlamento que el gran problema de fondo del país, presidente, el gran problema que se le va a consultar al pueblo es la no reelección de los parlamentarios. Ese es el gran problema. En lugar de que se lleven las modificaciones constitucionales básicas, no, ese es el gran problema. Y cuando se plantean las modificaciones sustantivas en lo que se refiere al Poder Judicial, etcétera, lo que se trae son proyectos mal elaborados, mal estructurados, y que los propios representantes del gobierno aquí en el Parlamento dicen que hay que mejorarlos. Y entonces, presidente, se empieza a presionar para que esa mejora se haga hoy, mañana y pasado, y que si no se hace como yo pienso, entonces no sirve para nada. Creo que esta discusión, presidente, del tema del presupuesto, debe llevar a que aprendamos que si la ley de presupuesto suscita de parte nuestra un debate franco en el que nuestros puntos de vista sean presentados con la sinceridad de creer que nos escuchan, siquiera, lo mismo debe ocurrir en el ámbito político. Es decir, el presidente de la República no puede venir a través de su primer ministro, cuya presencia saludo, porque también estuvo ayer en una larga jornada, pero me permito recordar que él es parlamentario, entonces esta es su casa. Pero recomendarle que si el diálogo va a ser en el que están aquí por obligación, y después se levanta la sesión y se llevan los papeles, se lo dan a los funcionarios, y ya todo vuelve a ser lo mismo de antes, que eso no se traduzca en que el ánimo que tiene el Parlamento ahora sea rechazado por el Ejecutivo cuando se tenga que plantear las discusiones de carácter político. Es decir, si viene el gobierno a solicitarnos el voto por una ley de presupuesto que tiene tantos problemas y que finalmente se lo daremos, porque a la larga no podemos hacer otra cosa que votar a favor del dictamen que traiga la Comisión de Presupuesto. Comisión de Presupuesto encabezada por un representante del fujimorismo, es decir, de la oposición, que es un hecho inédito en comparación con los gobiernos anteriores, cuyos jefes de presupuesto, de las comisiones de presupuesto, siempre eran de las bancadas oficialistas. Ahora son de la bancada de oposición, de la estigmatización de la oposición. Y sin embargo, la ley de presupuesto que sale son leyes consensuadas con el Poder Ejecutivo. Y las dos que han salido han sido así. Y seguramente esta también va a ser así. Porque en términos teóricos, nosotros pudiéramos elaborar una ley de presupuesto propia, un dictamen en minoría, o ni siquiera un dictamen en minoría, un dictamen en mayoría, hecho por el Parlamento. ¿Se puede o no se puede? Sí, esto es un proyecto de ley, como cualquier otro. Solo que no tenemos las herramientas de convertirlo en realidad porque no sabemos realmente las cifras. Y como no tenemos a cada una de las reparticiones públicas, que son las que elaboran las cifras, que nos traen acá, y eso lo tiene solamente el Ministerio de Economía, al final siempre se impone el presupuesto del Ministerio de Economía. Es más, si nosotros votáramos en contra del dictamen de la Comisión de Presupuesto, que muchos pueden hacerlo, y de hecho, históricamente, yo más he votado en contra que a favor, entra el presupuesto del Poder Ejecutivo tal como vino, tal como está ahorita, sin modificaciones. De manera que yo, presidente, simplemente quiero rescatar esta última apostilla política. El venir en este intercambio de puntos de vista, que siempre son diálogos de sordos, pero que en el fondo permiten una confluencia de distintos mecanismos de entendimiento y que obligan al Poder Ejecutivo a aceptar y escuchar, sobre todo a los parlamentarios que no tienen el primer protagonismo de la vida política, debe ser también el ambiente con el cual acometamos todo lo que viene de adelante en reforma política, y que el Parlamento no sea objeto de arrinconamiento, no sea objeto de ponerlo en el paredón, y no sea objeto de que se le utilice a través de los medios de comunicación proclives del gobierno como la caja de resonancia de todos los males del país. Lo que debemos rechazar es esa política de azuzar contra el Parlamento para obtener alzas de posiciones en las encuestas públicas. Ese es un recurso fácil y manido, pero es un recurso antidemocrático. Es decir, voy a levantar en las encuestas, pégale al Parlamento con todo. ¿Se lo habrá recomendado algún asesor argentino? Probablemente sí, porque en Argentina también funciona. Pero eso, presidente, es ir en contra de los intereses del país. Esa es mi palabra, en el sentido de señalar que este también es un acto político.
Este acto político está mereciendo del Congreso continuar con la tarea de escuchar, continuar con la tarea de prestar atención a cifras que las estamos encontrando, que tienen errores, pero igual nosotros estamos dispuestos a votar si es que el presupuesto recoge la mayoría de las atingencias presentadas por los parlamentarios. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Mulder. Habiendo concluido la participación de los señores portavoces, se le cede el uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas para sus comentarios finales. Gracias, presidente. Bueno, han sido varias preguntas y sobre todo reflexiones y comentarios que hemos escuchado. En el transcurso del debate vamos a ir profundizando seguramente las respuestas. Permítame ahora resumir algunas de las cuales pueden ser de rápida respuesta precisamente. Hubo una pregunta sobre el dato de la deuda externa y la deuda interna del país. La deuda pública total este año 2018 ascendería a 193.888 millones, de los cuales 127.157 millones sería deuda pública interna, el resto, más de 66.000, sería deuda pública externa. Estos datos yo los presenté en términos porcentuales en la presentación. No llegamos ni al 26% del PBI como dato de deuda externa. Después ha habido varias preguntas sobre por qué caen algunos presupuestos. Para todo eso hay una justificación. Vamos a mencionar algunos de los que se dijeron ahora en la sesión. En el caso del Ministerio de Trabajo, el año pasado se asignaron 100 millones de soles para el pago de los ceses colectivos. Este año ya no se está suponiendo ese pago, por lo tanto el presupuesto está bajando en esos 100 millones y está retornando a su presupuesto original. Dicho sea de paso, la SUNAFIL está aumentando en 19 millones de soles su presupuesto, ¿no? Porque había una preocupación sobre las fiscalizaciones laborales. Más de 19 millones es lo que está aumentando la SUNAFIL. En el caso del CIS, del Ministerio de Salud, algo parecido. El año pasado se incluyeron presupuestos adicionales porque había una deuda. Esa deuda ya se pagó y el CIS está retornando a la tendencia que tenía anteriormente, el 2017, incluso se está aumentando creo que más de 300 millones con respecto a ese año, y con eso el Ministerio de Salud ha hecho el cálculo de que va a poder cumplir con las obligaciones del CIS, ¿no? Y así con cada uno de los pedidos o de los comentarios que se han hecho hay una respuesta que por supuesto el ministro del caso va a ser el que va a poder explayarse en esos temas. En el caso de la libertad también, bueno, no está el congresista, pero el presupuesto de la libertad se reduce precisamente por el proyecto Chavimochic. Ahí tengo que aclarar nuevamente que la responsabilidad es del gobierno regional de la libertad. Ellos tienen que proponer cuál es la salida que le van a dar al problema que tienen en la actualidad. Y hemos tenido varias reuniones nosotros, porque nosotros les prestamos la asistencia técnica, pero nuevamente el responsable es el Gobierno Regional de la Libertad, y ahí se están formulando 200 millones de soles menos, precisamente porque ese proyecto actualmente está parado, ¿no? Y en el caso de que se reanude, por eso tiene un presupuesto ahora de más de 200 millones de soles, pero la etapa posterior a la presa, que es la construcción de los tubos para llevar los canales para irrigar estas 38.000 hectáreas, todavía se llevaría a cabo más adelante, por lo mismo que ahora está parado el gobierno, y eso probablemente sea materia de otra concesión. Es por eso que el presupuesto se está reduciendo en casi 200 millones de soles. Entonces, como repito, hay muchas preguntas, muchas reflexiones que se han hecho. Sobre lo último que mencionaba el congresista, sinceramente yo no recuerdo haber dicho que vamos a estar un poquito por debajo del 4%.
En todo caso, lo que puedo reafirmar es que la proyección oficial del Ministerio de Economía y Finanzas es 4%, y como tal es una proyección. Al final no somos adivinos, simplemente estamos utilizando la mejor información que tenemos para hacer esa proyección. Durante el primer semestre se ha crecido 4,5% durante el primer semestre, y eso nos hace sentir seguros de que podemos llegar a esa cifra. Si al final es 3,9 o 4,1, la verdad, como repito, es que no somos nosotros adivinos para saber exactamente la cifra, ni pretendemos serlos. También he explicado durante varios minutos cuáles son las políticas que estamos implantando, que pensamos implantar, incluso muchas de ellas con el apoyo que esperamos del Congreso, para poder sostener un crecimiento que esté por encima del 4%. Después, una serie de reflexiones que sí, como les digo, vamos a analizarlas, vamos a revisar con mucho cuidado las propuestas que se hagan en los próximos 2 meses y medio. Yo creo, perdón. Sí, ¿se lo considera, ministro? Le está solicitando una interrupción con congresista Arce. Sí. Tiene la interrupción, congresista. Gracias, presidente. Es importante que en prospección tengamos variables que nos ayuden a visionar lo que va a suceder en el futuro, pero que tengamos de alguna manera alguna garantía para poder manejar estas variables. La realidad, ministro, usted sabe que esas variables dependen de la situación extranjera. Y le he planteado los riesgos. Entonces yo quisiera escucharle, porque en el marco macroeconómico multianual no ha tomado en cuenta estas variables, como por ejemplo la guerra económica entre China y Estados Unidos, que va a tener efecto directo. Se lo planteé, el proteccionismo global, el desequilibrio financiero, el populismo global, el sistema financiero de China. Entonces quisiera saber qué va a hacer frente a un escenario que puede suceder frente a estas variables que se están presentándose. Porque caso contrario, la dependencia excesiva de nuestra economía a los commodities internacionales va a hacer que si bajan de un momento a otro nos quedamos sin crecimiento económico. Se genera un problema, ministro, en estas circunstancias. Entonces quisiera saber cuál va a ser la posición. Gracias, congresista Arce, para que pueda continuar, ministro. Por supuesto, gracias. Precisamente como lo comenté durante la exposición, ¿no? Estas son proyecciones que tenemos con la mejor información con la que se cuenta en este momento, ¿no? Una proyección siempre tiene riesgos al alza o a la baja. En ese sentido, también mencioné en la presentación que un tema, es más, dije que es el primer riesgo que estábamos identificando, tiene que ver con los términos de intercambio que nos podrían afectar en caso de que el precio de los minerales no se recuperen a los niveles que están previstos en el marco macroeconómico y multianual. No es que no hayamos tomado en cuenta eso, sino que cuando uno hace una proyección tiene que tomar la información con la que se cuenta y sobre esa base, ¿no? Con las metodologías matemáticas y estadísticas existentes, se hace esa proyección precisamente. Si en el momento o de acá a fin de año o durante el otro año hay efectos imprevistos, obviamente que estas proyecciones cambian. Todos los años las proyecciones cambian. No existe ninguna persona en el mundo que sepa exactamente cuánto va a crecer tal o cual economía el próximo año. Por eso se llaman proyecciones. Y en ese sentido, como les repito, nosotros tomamos en cuenta la información que tenemos, la evolución o las proyecciones que tienen los organismos internacionales sobre los precios, y sobre esa base nosotros hemos presentado el marco macroeconómico multianual. Otro de los temas que ha sido recurrentemente mencionado tiene que ver con la descentralización. Y como también mencioné en la presentación, hay varias maneras de ver el presupuesto descentralizado, ¿no? La primera, que es la más directa, es la que yo mencionaba, que el presupuesto subía de 26,6% a 29,6% en el año 19. Esto es considerando todo el sector público y todo el gasto, todas las categorías de gasto. Cuando hicimos la desagregación y vimos la inversión,
que yo creo que es la variable que más interesa para ver el grado de descentralización. Allí mencionamos que se pasa de un 22,6% a un 35%, cuando comparamos presupuesto con presupuesto, lo que se llama el PIA 19 con el PIA 18, de 22 a 35. Es casi un 50% más de incremento en términos porcentuales lo que se está proponiendo en este presupuesto.